¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Este mes quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido ayer. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Para Ana María Carriara y recordando a su madre, a Esther, una gran mujer, Esther Balestrino de Carriara. No aflojen, conserven la memoria. Conserven la memoria de lo que han recibido, no solo de las ideas, sino de los testimonios. Este es el mensaje que les doy en este día. Gracias. Quiero al Papa, o sea, uno no lo tenía mucho Bergoglio. No. Me acuerdo a un periodista diciendo si a Bergoglio, ¿viste cuando salía el humito? Sí. Si Bergoglio llega a ser Eduardito. Y después fue. Yo soy el 9 de Boca. No hizo ni un gol. También una transformación, ¿no? Sí. Como que uno lo ve a Francisco de una persona distinta a Bergoglio, seguramente porque Bergoglio estaba como mucho más frustrado en una iglesia que parecía ir definitivamente hacia la derecha y venía de las últimas décadas en ese rumbo. Era impensado que la iglesia pudiera hacer algunas reformas, de hecho cuando se muere Juan Pablo II y asume Benedicto todavía es una iglesia más conservadora de la que ya habíamos vivido en esas décadas. Sin embargo, cuando aparece Francisco como figura, es como que renació. Es otra persona. Yo en una entrevista le preguntaba acerca de qué pensaba Francisco de Bergoglio y qué pensaría Bergoglio de Francisco. Y él me hablaba de la rigidez en algunas cosas de Bergoglio. O sea, él tenía una mirada crítica de algunas cosas. Y me dijo que la otra pregunta, la de qué pensaría Bergoglio desde esa mirada de Francisco, me dijo, esa te la debo, pero te prometo que la voy a pensar y te la voy a decir. El Papa tiene muchísimo humor. Pegaste buena onda con Francisco. Sí, yo lo adoro, pero no es fácil que yo lo adore. Lo increíble es porque me da un poco de bola a mí, eso sí. Porque sos buena. Eso me gusta, yo la verdad que le tengo un profundo cariño y además una profunda admiración. Creo que hoy la agenda internacional más interesante, no internacional en términos de países, sino como líder internacional, el que tiene un discurso distinto y además está tomando la agenda actual es el Papa, ¿no? Y se mete con temas realmente polémicos, pero sobre los cuales tenés que elaborar, como puede ser la inteligencia artificial. Creo que lo más interesante que se dijo de la inteligencia artificial hasta ahora fue lo que él dijo en el G7, pero volvamos a, porque podemos pasar horas hablando de Francisco. ¿Qué dijo de la inteligencia artificial? Que me interesa. Porque uno podría pensar que él va a tener un pensamiento retrógrado y demás frente a los avances. Y él lo que hace sobre todo, y eso creo que es muy interesante, y sobre todo en esta época y con los gobiernos que estamos viviendo, y con una etapa donde uno ve mucho individualismo y muchos intereses inmediatos y no mirar al otro. Y el descarte, como dice Francisco, a los seres humanos, etcétera, etcétera. Creo que el esfuerzo interesante y encaminado de Francisco, más allá de líder religioso, es poner el humanismo en el centro de la escena, ¿no? Porque el humanismo finalmente, a partir de una mirada humanística, se te cambia tu relación con vos mismo y sobre todo tu relación con los demás, ¿no? Y tu relación con el mundo y qué mundo estás pensando. Y dentro de ese humanismo hay valores que Francisco los tiene claro. Recién lo escuchábamos diciendo, conserven la memoria, ¿no? La memoria en todo sentido, la memoria en la tragedia, pero también la memoria en la construcción de la identidad, que es lo que te permite la construcción de futuro. Creo que el Papa, no lo vamos a interpretar a él, pero a partir de la foto de la visita a los genocidas, hubieron dos hechos relevantes del Papa que yo creo que fueron mensajes claros, porque el Papa habla mucho por sus gestos. Uno es el que recién comentaba Coti, y el otro, uno o dos días después, fue a visitar
en Italia, en Ostia, fue a un convento chiquito de monjas italianas, donde en ese convento está, es una religiosa, está la sobrina de Duquet, una de las monjas francesas, que justamente ahí está. Exacto, hace desaparecer Astiz, ¿no? La señalada por Astiz. Eso me parece que habla... ¿Y esos gritos dónde son? No sé. Me encanta. Dale, ¿y? Creo que son gestos muy claros los que está enviando Francisco acerca de lo que está pasando con los genocidas y con este intento de justamente pulverizar la memoria y los avances en la conciencia y la justicia que teníamos los argentinos. Pero hoy también mandó un mensaje después de sus vacaciones de julio, que en realidad el Papa nunca se toma vacaciones, sino que en sus vacaciones hace lo que tiene ganas, ¿no? Lee lo que tiene ganas, recibe a la gente que tiene ganas. Fue a este convento porque tenía ganas. Pero bueno, retomó la actividad oficial. Y hoy, en un nuevo mensaje del mes de agosto, habló de los políticos. Dijo, la política en este mundo empieza a estar denostada y sin embargo es mucho más noble de lo que se piensa. Y es la herramienta con la cual se puede transformar la realidad. Y mandó un mensaje a los políticos que me pareció muy interesante y sobre todo creo que los nuestros en este país y quienes gobiernan deberían abrir mucho los oídos. A ver. Hoy la política no tiene buena fama. Corrupción, escándalos, alejada del día a día de las personas. Pero podemos avanzar hacia la fraternidad universal sin una buena política. No. Como dijo Pablo VI, la política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar. Si la vemos así, la política es mucho más noble de lo que aparenta. Agradezcamos a los muchos políticos que desempeñan su tarea con voluntad de servicio, no de poder. Todos sus esfuerzos por el bien común. Oremos para que los líderes políticos estén al servicio de su pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral, trabajando por el bien común, atendiendo a los que han perdido su empleo y dando prioridad a los más pobres. Admirable, 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 admirable. Cuando uno tiene que instalarse en el análisis de cómo fuimos educados, todos nosotros hemos recibido la educación en el primario, en el secundario, en el terciario, en el nivel, de las invasiones inglesas, en lugar de hablar de la reconquista de Buenos Aires, porque la epopeya fue que los ladrones británicos que se robaron el oro vinieron, pusieron su trapo flameando durante varios días en Buenos Aires, pero se tuvieron que rendir y se tuvieron que ir rechazado por aquel pueblo que estaba en el virreinato. Es decir, se puede enseñar la historia como efectivamente se nos enseñó de invasiones inglesas. Entonces se le da un lugar a los ocupantes de privilegio y se los destaca como fuerzas invasoras, cosa que los piratas son. Ahora, el no remarcar como Día de la Reconquista, cosa que no hace mucho tiempo se revisa de esa manera, es dejar de lado la tremenda resistencia criolla para que el trapo de los piratas dejara de izarse en Buenos Aires. Esto tiene que ver con nuestra educación, tiene que ver con nuestra formación, tiene que ver de la manera en que se fue estructurando toda la enseñanza y la formación de los argentinos. Si a uno le enseñan
las dos invasiones inglesas no hace el análisis adecuado de saber que ambas veces fueron rechazados y expulsados. La reconquista de Buenos Aires fue un episodio epopéyico de los habitantes de aquel tiempo de esta tierra, donde una ciudad que no llegaba a 50.000 personas estaba en estado de conmoción cuando unos rubios y bien vestidos bajaron y fueron a la conquista, no solo de la ciudad, sino de la clase acomodada de Buenos Aires. Las damas, como se llamaba a las mujeres de aquella época de la sociedad, suspiraban ante el paso de los bien presentados milicos usurpadores. Este hecho, que conformaba y que iba dando el dato de la ilustración de la sociedad, fue enseñado, fue explicado y avanzó en toda la historia. No hace mucho tiempo que se habla de la reconquista. No es lo mismo ser invadido que reconquistar. No es lo mismo enseñar que no pudieron, a pesar del daño y del robo del oro que se llevaron del Río de la Plata y que hoy, como si fuese un verdadero chiste de la historia, el actual gobierno no tuvo mejor idea que mandar las reservas de oro a quienes originariamente, cuando ni siquiera éramos argentinos, vinieron y se robaron todo el oro y lo pasearon por Londres, mostrando de lo que habían hecho en aquel lejano lugar del Río de la Plata. Hay una Argentina que vive en la confusión porque además vive y ha sido mal educada y mal aprendida. Cuando se transformó la enseñanza y fue manejada por las logias, se ocultaron situaciones de gravedad y se las transformaron en hitos para el atacante más que en verdadera epopeya de los resistentes. Parece fácil, parece simple, pero no es lo mismo decir invasiones inglesas que recuperación. No es lo mismo decir Buenos Aires no pudo ser dominada que decir los ingleses se quedaron con Buenos Aires. Así se nos enseña, así se nos maleduca, así se nos malinforma, y por eso revisar la historia, por eso el movimiento revisionista ha aportado mucho, pero mucho, a la verdadera historia argentina. Como uno no se da cuenta, pero se va desarrollando y se va formando según es enseñado, a nosotros nos enseñaron 2 invasiones inglesas. Ahora, 2 invasiones inglesas que en realidad, si las analizamos y contamos las de Malvinas, son muchas más. 2 invasiones que significarían que ellos se impusieron. No, si se hubieran impuesto, estaríamos hablando inglés y estaríamos con el trapo de ellos. Y esto no pasó. Entonces, lo importante fue la resistencia del pueblo criollo, que los echó una y otra vez. Por eso el episodio de Malvinas cobró envergadura para aquellos que entendemos que hay que echarlos a estos ocupadores militares, ladrones, piratas, delincuentes internacionales que es el pueblo inglés, pero que no lo hacemos porque todavía han logrado algo que es central y fundamental. En la Argentina, como en parte del mundo, a través de las logias han logrado transformar y contar la historia no como fue, sino como ellos necesitan que se cuente para que los pueblos no reaccionen. No es lo mismo decir que fuimos invadidos a que tuvimos recuperación y lo rechazamos. No es lo mismo decir reconquista de Buenos Aires que decir invasiones inglesas. No es lo mismo. Es el mismo episodio, para explicarlo, pero ocurrió la invasión, pero fueron echados. Entonces, como queda como título de la historia que ellos nos invadieron, entonces todo gira en torno a que la gran armada invencible de los piratas vinieron, pusieron la bandera y se fueron cuando quisieron. No, los echamos. No la pusieron cuando quisieron, los echamos. Y así como los echamos de Malvinas el 2 de abril,
y así como habrá que seguirlos echando, porque son, fueron, serán y se van a morir siendo ladrones, delincuentes y piratas. Porque va en el espíritu de ellos, porque no cambia, porque no es que son diferentes los laboristas a los conservadores. No, son todos iguales, pero además han organizado a nivel mundial logias que sirven a la reina madre, y entonces esas logias han trabajado y siguen trabajando para la contracultura. Por eso hoy se debería tener mucha más importancia en la conmemoración que la que se tiene. La reconquista de Buenos Aires es el rechazo, la reconquista de Buenos Aires es la paliza criolla al invasor. La reconquista de Buenos Aires significa que los vencimos y que Belfort salió corriendo y se escondió y tuvo que rendirse. Todo eso pasó y la historia lo cuenta, que nos invadieron. Cuando se llega al punto de educar mal al pueblo, entonces el pueblo tiene siempre una conformación como quiere el enemigo y no como debe tenerla. No hay en la historia argentina mayor enemigo en el Río de la Plata que los piratas británicos. Y cuando Milei toma la determinación de mandar el oro a Londres, cuando Milei toma la decisión de sus representados, así lo sienten y lo vivan y lo ven, de que Margaret Thatcher fue una gran dirigente y la reina Pretesías, y su vicepresidenta es hija de un veterano de Malvinas, esa conjunción del disparate de la fórmula presidencial de nuestro país en este momento es una de las tantas que podríamos mostrar a lo largo de la historia. Siempre estuvieron ellos, siempre las logias operaron para contar la historia de una manera diferente. Por eso, nosotros que la revisamos y vivimos constantemente, decimos: feliz día, pueblo criollo, por la reconquista. Es que tenemos en línea al doctor Jorge Rachid y le agradecemos este tiempo con nosotros. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto grande. ¿Cómo andan? Muy bien. Primero que nada, me pareció bien dada tu preocupación y tu militancia en el tema de la soberanía en general y esto de lo que llaman hidrovía, que es nada más ni nada menos que la vía de salida e ingreso del 80-85% de nuestra producción, ¿no? En realidad es el río Paraná, claro. Es justamente como vos decís, el que tributa la navegación de una de las más importantes exportaciones que tiene la Argentina, desde puertos privados en la costa de Rosario, fundamentalmente San Lorenzo, y que van directamente hacia Montevideo en función de los dragados que se han hecho y que justamente impiden en determinadas circunstancias el control absoluto de la exportación argentina. Es decir, la producción argentina sale como cuando vienen gobiernos como este, que son gobiernos coloniales, gobiernos virreinales, que no tienen nada que ver con los intereses nacionales, salen sin tener, digamos, el debido control, como sale a veces la carga de petróleo en los petroductos del sur, directamente a buque. Así que me parece que una de las luchas principales, de las tantas que tiene que dar Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, para preservar no solamente los recursos de la provincia de Buenos Aires, sino para preservar fundamentalmente el interés nacional y soberano, es el dragado del Canal Magdalena, que permitiría además el flujo de los buques que vienen desde el sur, que hoy también encuentran su derivación hacia Montevideo. O sea, lo que ha firmado Milei es una claudicación absoluta de la potestad argentina y del puerto de Buenos Aires, de la costa atlántica nuestra, de protección de los intereses nacionales.
Claro, recordemos a la audiencia, ¿no?, que hubo en la década del 90, se privatizó y durante 25 años se entregó a un consorcio privado, Hidrovía Sociedad Anónima, y en el 21 Alberto Fernández resolvió crear la Administración General de Puertos y que se hacía cargo de la administración de la vía, donde participan 5 provincias, Buenos Aires, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes y Santa Fe, y Entre Ríos. ¿No? Así Y es, que ahora, ¿verdad? con este decreto, se disuelve este consorcio. Exactamente, pero además Alberto Fernández lo que había hecho es el primer llamado a licitación del dragado del canal Magdalena. Claro. Pero después no pudo concretarse por el cambio de gobierno. Bueno, si hay algo que exprese con mayor claridad es esto, es este personaje que tenemos de gobernante, que es un tutelado, guionado y ordenado por Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN, que además quiere entregarle el control de la vía navegable, es decir, el río Paraná, a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, porque es justamente una de las zonas que quieren preservar, que es la zona mesopotámica, santafesina, cordobesa y mendocina, que es una de las 4 zonas en que tienen dividido el país para su explotación. Esta sería la zona alimenticia agrícola-ganadera, custodiada por las tropas de Estados Unidos, como pretende que el Atlántico Sur sea custodiada por la Cuarta Flota a partir de entregarle el puerto de Ushuaia. Esto hay que decirlo todos los días, no hay que cansarse de decirlo, porque todos aquellos que hoy están apoyando todavía a este gobierno, más allá del dolor social que está provocando, del drama cotidiano de la sobrevivencia, del desempleo y del industricidio, indudablemente además hay cuestiones que tienen que ver con el plano estratégico de preservar o no preservar la Argentina tal cual la conocimos, porque los planes son de fragmentación de nuestro país. Claro, y hay un artículo que cuenta, ¿no?, que durante este periodo que funcionó este consorcio, por primera vez en 25 años se pudo contar con información la cantidad de embarcaciones que circulan por la vía navegable, cobro de tarifas y los costos de dragado, algo que no había sucedido durante la administración de Hidrovía. Sería volver ahí. Además, Jorge, esto, ¿no?, que tiene que ver también con la vida cotidiana, cómo se enlaza. Hay comunidades enteras, no hablar de Rosario, donde está la Bolsa de Comercio, que son los que operan ahí, ¿no?, el tema del narcotráfico, porque si vos no tenés control de lo que sale, tampoco tenés control de lo que entra. No, claro, indudablemente, pero además hemos perdido, gracias al proceso que inició Macri, la capacidad de generar barcazas, tanto es así en las barcazas transportadoras del río Paraná y remolcadoras, que han pasado primero a manos paraguayas y ahora últimamente esas mismas le cambiaron la bandera porque Bolivia está cobrando aranceles más bajos, así que las barcazas ahora son bolivianas, pero la Argentina ha perdido totalmente la potestad de la navegabilidad del río Paraná. Y esto es realmente, bueno, es la claudicación nacional a la que venimos siendo sometidos desde el consenso de Washington hasta ahora, ¿no? Desde el inicio mismo de la democracia, que fortaleció al mercado como ordenador social y económico, ¿no? Sí, y un mercado en el que se insiste como eslogan hasta gracioso, entre comillas, esto de que no hay plata, y hay quienes calculan que solamente de peajes y midiendo y pesando lo que sale, se resolvería mucho del problema que tenemos en términos presupuestarios, ¿no?, con esa excusa que no hay plata. No es cierto. Es que el mercado no resuelve nada. El mercado lo que tiene son 2 objetivos: el lucro y la mercantilización. No toma en cuenta a los seres humanos, no toma en cuenta el modelo social, no toma en cuenta los derechos ni la ampliación de derechos, no toma en cuenta nada más que los números macroeconómicos, como hace el muñeco que hoy gobierna, y que indudablemente, insisto, no se va a ocupar de otra cosa que de intentar ser lo más emblemático del mundo de la dureza macroeconómica, aunque tengan que sufrir los que tengan que sufrir, o como dijo Macri, que los que tengan que morir, los que tienen que morir. Bueno, Bolsonaro, Trump, son todos obviamente
personajes que además nos incorporan, si vos te fijás, a un proceso internacional de guerra en donde la Argentina se va a ver involucrada, desgraciadamente, en forma paulatina, porque la guerra mundial está en las puertas de serlo, la globalización de la guerra está llevando a eso por necesidad del mundo unipolar, que no se rinde al mundo multipolar, que es el emergente, es el que vino para quedarse, es el que llevó al mundo al oriente, y la Argentina le está dando la espalda a 6.500 millones de personas que forman parte de ese mundo oriental negado por este occidente, que el occidente cristiano, que es tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel, es decir, una concepción geopolítica del hegemonismo imperial que ha imperado hasta ahora, desde la posguerra hasta ahora, que ha terminado. Sí, y con un escenario además que parece un psiquiátrico a cielo abierto, pero tuvimos buenas noticias este fin de semana, Jorge, y esto va en el sentido de tu pertenencia como hombre político del Movimiento Nacional de la provincia de Buenos Aires, este encuentro entre Quintela y Kicillof, y si querés extenderte hacia la promulgación de una nueva Constitución Nacional en La Rioja, ¿no? Es que están emergiendo, hay un recambio generacional interesante, es bueno, y son personas, compañeros, que están permanentemente en la lucha, en la confrontación, haciendo algo que en los últimos 40 años de democracia se hizo poco, se hizo bastante en los 12 años de Néstor y Cristina, en ampliación de derechos, en devolver una identidad, en poder respirar, pero hay palabras que han desaparecido del léxico, como por ejemplo la palabra enemigo. El enemigo que quiere colonizarnos tiene que volver a ser parte del discurso político, marcarlo, porque si no el pueblo argentino es pasto de un despliegue de la antipolítica que posiciona los grupos financieros internacionales, los fondos buitres, los grandes grupos empresarios, como conductores del Estado, como está sucediendo hoy. Por lo tanto, esto de las nuevas generaciones no solamente deberán tener en cuenta la identificación del enemigo, sino que las viejas consignas de toda la vida, pero la Argentina desde el peronismo en adelante, o del irigoyenismo si querés, o de Forja si querés, es patria colonia o liberación o dependencia. No nos podemos dejar arrebatar las palabras, y mucho menos la palabra libertad, que es un bien social y no un bien individual, ¿no? Sí, estaba mirando también este artículo, Jorge, la inversión que se hizo en este breve tiempo, ¿no? Bajo la gestión estatal, en nueva infraestructura, modernización tecnológica para la navegación, red de hidrómetros, boyas, dragados, todo esto que incluso recuerdo cuando estuvimos ahí en la Bolsa de Comercio, en esa movilización que hizo la militancia por la soberanía en el río Paraná, se hablaba incluso, se ponía en duda la capacidad de nuestra producción industrial marítima, Astillero Río Santiago, entre otros, para poder generar no solamente el dragado, sino las barcazas que lo hicieran y de a poquito ir recomponiendo esa flota nacional, ¿no? En 4 años se hizo mucho más que obviamente lo que se había hecho cuando en los últimos 4 años, incluso de Alberto, se hicieron barcazas, se terminó el buque petrolero de Venezuela, se está reparando hasta la San Martiniana, hay miles de compañeros y compañeras trabajadoras de Tandanol y de Astilleros Río Santiago, y también acá en Ensenada, se está trabajando y se estaba trabajando hasta que vino este muñeco, que vino justamente destinado a desenchufar todos los pilares de las herramientas estratégicas que construyen soberanía. Por lo tanto, hay un plan muy determinado por parte del diseño estratégico de Estados Unidos de fracturar la Argentina en 4 zonas, ¿no? Esto que lo vienen diciendo vos y otros compañeros, otros pensadores del movimiento, ¿no? Las 4 zonas en las que sería la disolución de nuestra nación, y arrancan por el Estado. Lo hicieron con Yugoslavia en el siglo pasado, cuando se estaba por conformar la Unión Europea. Alemania, Francia, Inglaterra y Estados Unidos decidieron que había que destruir Yugoslavia,
crearon una guerra y hoy son 7 paisitos que no mueven el amperímetro. Así que esta es un destino para Argentina, porque en realidad la finalidad última de esa fragmentación no solamente sería la que propicia el saqueo de los recursos naturales, como lo marcó Perón en modelo argentino para un proyecto nacional, sino que esa debilidad que provocan en la Argentina sería necesaria para ellos para evitar la reconstrucción de Luna Sur, que fue lo que me hirió profundamente los intereses de Estados Unidos en la región y que por eso fue atacado por los Macri, los Bolsonaro, los Almagro y los Trump. Esto con el Grupo de Lima y la Alianza para el Pacífico asfixiaron y derrotaron el proyecto de Lula, Néstor y Chávez, que obviamente logró conformar la patria grande, la patria matria grande de Luna Sur, que nunca debió dejar de ser, ¿no? Desde ya. Y lejos, ¿cómo ves, cómo intuís, Inspectore, los próximos meses en nuestro país? Conflicto, lucha, conflicto, calle, movilización, lucha, conflicto, calle, movilización, lucha, y bueno, y en algún momento emergerá una conducción que articule todas las luchas parciales y sectoriales que se dan en función de objetivos comunes de derrotar definitivamente a la derecha apátrida que se ha apoderado del poder, ¿no? Jorge, como siempre, un placer estar conversando un rato con vos. Gracias, Mario, un abrazo grande. Un abrazo grande, Jorge Rachid, médico y militante acá, amigo, por el aire de Radiográfica. El aire de Radiográfica. Esta es otra parte de la construcción de esta realidad ficticia vinculado con las cuentas fiscales. Dice, sí, hay superávit fiscal, y repiten todo. Bueno, la verdad que esto es un avance cultural fabuloso, dice la secta de economistas de la City. Escúcheme, digamos, están dibujando los números, no están pagando la deuda. Están licuando salarios y jubilaciones en niveles que son insostenibles. Por otro lado, bueno, siempre hacemos esa distinción, ¿no? De la economía real y de la economía financiera. La real, que es la que afecta el bolsillo de todos los argentinos, pero la financiera, que es a la que le está poniendo un ojo el gobierno, porque es la que, en tanto y en cuanto no haya un estallido social, que es algo que nadie desea, además, porque en la primera línea del estallido social, los que peor la pasan son los que menos la tienen. No Javier, no Karina Milei. Exacto. Pero el que le pone límites a este gobierno hasta que no se llegue al punto de estallido social son los mercados, entre comillas. ¿Cómo viene esa otra batalla? Bueno, la verdad que hay un escenario financiero y cambiario de muchísima tensión. Muchísima tensión, más allá que también se quiera construir una realidad ficticia respecto a un horizonte despejado y una situación desahogada. Las reservas no están aumentando, las reservas netas están bajando, hay una situación de muchísima tensión en lo que significan las cotizaciones de los bonos, por eso el riesgo país sigue en 1.500. Si hay un crédito con garantía que están negociando con el Banco de Santander por unos 1.000 millones de dólares, pero que la idea es que se junten otros bancos para juntar más millones de dólares, sería una tasa altísima, entregando el oro en garantía. Están pichuleando además, ¿no? Están como rascando el fondo de la olla. Y bueno, si es así, digamos, tenés una situación de muchísima tensión. El Fondo Monetario Internacional no quiere un nuevo acuerdo hoy con la Argentina en las actuales condiciones, porque no está de acuerdo con el nivel del tipo de cambio, quiere una desregulación total del mercado cambiario, o sea, de lo que se llama el cepo, y después con la cuestión fiscal. Esta es otra parte de la construcción de esta realidad ficticia vinculado con las cuentas fiscales. Dice, sí, hay superávit fiscal, y repiten todo. Bueno, la verdad que esto es un avance cultural fabuloso, dice la secta de economistas de la City. Escúcheme, digamos, están dibujando los números, no están pagando la deuda. Están licuando salarios y jubilaciones en niveles que son insostenibles. Entonces, ¿cuál es? Entonces, cuando venga el déficit, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que van a decir? Entonces, de repente no, va a aparecer el déficit en función a
que no lo anterior era ficticio, porque no se estaban pagando. Entonces, ¿cuál es la apuesta? Es patear la pelota para adelante, decir, bueno, con el impuesto a las ganancias, con bienes personales, con el pago, con el ingreso del blanqueo, entonces ahí se va a equilibrar. Pero a la vez también prometieron bajar el impuesto país y van a perder recursos. Despidos, lo que no se ve cuando de repente la agenda pública pasa por otro lado, pero que finalmente sale, y sobre todo en el sector industrial, te diría, industria, construcción y comercio, tenés el 80%, son los sectores más importantes, pero tenés el 80% de los despidos que has tenido. ¿Es una epidemia el desempleo? Sí, lo que a mí me da la impresión es que todavía no hemos visto lo peor. Y en buena medida, hoy relevaba algunas de estas cuestiones y en qué situación están cada una de estas cuestiones, y confirmo que sobre todo en el segmento PYME, la PYME la aguanta. Claro. Pero llega un momento que se empieza el corte de la cadena de pagos. Acá hemos visto, por ejemplo, algunas empresas que se dedican a la construcción que han pagado el aguinaldo tomando un crédito. En junio lo hacen, en diciembre no. Claro. Bien. Pero vos lo decías, en algunos sectores, fíjate en el sector metalúrgico, acá, Techin gran ganador en los balances, despide gente. Sí. Y a Sindar también, dos grandes empresas, quizás de las más grandes de la Argentina. Que figuran con balance positivo, despidiendo gente. ¿Cómo se entiende? Acá tenés en Techin 160 despidos, 100 suspensiones además. Los 160 despidos, hoy consultaba con un trabajador de la empresa, lo que les dijeron es, bueno, si eventualmente contratamos a alguien los vamos a tener en cuenta. Sí. Esa es la situación actual. En el caso de Asindar es gravísimo, Rolo. A ver, tiene capacidad para producir 1.700 unidades, está produciendo 680 toneladas. Bien, es menos del 40%. Nada. Y va a trabajar 2 meses en este segundo semestre va a trabajar solo 2 meses. Esa es la situación crítica por la que estás viviendo. Pero ¿esto por qué? ¿Por la caída de la construcción? Claro, básicamente. Porque no es que se están importando lo mismo que fabrica Sindar. Construcción, electrodomésticos, varias cuestiones que tienen que ver pero particularmente con construcción y automotriz. Y acá fíjate, lo que tiene que ver con electrodomésticos, Mabe, te quería mostrar esto. Mabe tiene despidos, 200 despidos, pero además hay 50 despidos en web que trabaja para Mabe. Claro. ¿Se entiende? Y esa cierra empresa y complica aquella. Había invertido la primera, Mabe, había invertido 20 millones de dólares para abrir una línea de cocinas el año anterior con masa. Y ya ahora, chao. Todo lo que tiene que ver con línea blanca complicado. Textil y calzado. Segmento, fíjate, metalúrgico y textil y calzado te diría que son los segmentos más sensibles a cuando cambia el ciclo económico, si querés, por llamarlo de algún modo. En el caso de los textiles, acá además tenés enclaves importantes en varias provincias. Fíjate, en La Rioja, Catamarca, Tucumán, Tierra del Fuego. Sí, gobernador de Catamarca que está apoyando las medidas de Milei. Llamativo, Catamarca tenés un polo está bien, dice, bueno, muy importante. Resigno las industrias y apoyo la minería. Sí, cambio de matriz económica. Lo que pasa es que la minería genera muchos menos puestos de trabajo que el sector textil, pero que también hay que decir, y lo dijimos siempre, que los textiles se abusaron y cazaron en el zoológico. Se cansaron de aumentar y terminaban cobrando ropa que en cualquier país vecino salía a la mitad, acá la terminaban cobrando más cara porque se abusaron de que no había competencia con las importaciones. Es más, recuerden que la Secretaría de Industria estaba uno de los que aprobaba los permisos de importación de las textiles y venía de las textiles nacionales. Bien. Un caso como el de Pérsico de los dos lados del mostrador. Claro. Cuando te decía recién lo de la pyme, estaba pensando en un caso que mostramos el domingo pasado de calzado en Avellaneda, ¿te acordás? Que estaba trabajando 2 días de 5 y que cuando vos le preguntabas a los trabajadores decían, al menos no nos echan. Claro. Al menos no nos echan. ¿Cuánto pueden aguantar? Porque lo que veían es que no venía ningún pedido, con lo cual 2 meses más, 3 meses más con toda la furia. Fíjate, pasamos a alimentos. Alimentos también, uno diría, che, igual comemos lo mismo, o más o menos comemos lo mismo. No, hay caída en yerba, en carne, en lácteos. Acá tenés caída prácticamente en todos los sectores. Bimbo, esto otro que se abusaron. Otro que se abusó Cobraron muchísimo. el pan lactal a precio de oro. Los panes eran Está bien, fíjate que salía pero era más barato traerlo de Brasil. Y ahora despiden gente. Pero despiden a la gente, pero la gente no tiene la culpa. No, obviamente que no. Pero el hecho de que traigan de afuera buena parte de los productos te impacta sobre esto. Claro. Este es el correlato. Eso es lo que vos vivís
Cuando Está bien, suceden pero este tipo de... ¿nunca probaron bajar los precios? Bueno, era otra opción y vender un poco más. Fíjate, PepsiCo también, tenés despidos allí en una azucarera y un frigorífico. Prácticamente todos los sectores vinculados a alimentos con despidos. Con despidos. Lo que tiene que ver con automotriz, sector muy importante que tiene alto impacto en la actividad Ahora, fíjense económica. que son todos titulares de estos meses, ¿eh? Sí, sí, son todos. Y y dejamos un montón afuera porque si no, no entraban en la placa, en serio te lo digo. Cuestiones de neumáticos, mucho conflicto con el tema neumático. Lo mismo. Cazaron en el zoológico los neumáticos, salían carísimos acá porque no había competencia. Bueno, ahí está, viejo. Pocas empresas, además. Y son empresas grandes, ¿no? Tenés pyme. Claro. Quizás alguna pyme que trabaja para estas porque no hay pymes que hagan la cubierta entera. Se cansaron de currarnos con los neumáticos. La gente se iba a cambiar los neumáticos a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a Bolivia. Se cansaron de robarnos con los neumáticos. Ahí está. Ahora despiden gente. Sector emblemático y también te diría el más afectado en términos de cantidad. Construcción, pasamos a la siguiente. Acá... Esto sí es impactante porque FB es por la crisis de la construcción y es una de las pocas empresas que cayó en los balances. Sí, y Ferrum. Estas dos en realidad son industriales, pero que están atadas al ciclo de la construcción. Claro. Porque estas dos producen elementos básicamente que tienen que ver con la construcción. Y después los más tradicionales, esto lo trabajamos en este programa largo rato, los 2.200 despidos, ¿te acordás? De la represa de Santa Cruz. Esto está más pero el gobernador también apoyó a Milei. Sí, el gobernador apoyó a Milei. Hoy tiene otro problema el gobernador adicional, te diría, que es con los petroleros, porque además viene de ese gremio, con el tema de ganancias. No hablamos de salario acá, estamos hablando de despidos, pero cuando veíamos el tape de la gente que estaba en San Cayetano, muchos te decían, no me alcanza la plata. El otro problema, ¿no? Va de la mano con esta cuestión. Y bueno, y lo de POSCO, que también lo hemos trabajado acá. Comercio y servicios. El sector que sigue. Fíjate. No, es infinito. Sí, tremendo. Venta, claro, te caen las ventas, los supermercados. Fíjate que son algunos más grandes, algunos más chiquitos. Cerró directamente el supermercado, un ejemplo en el caso de Lanús, allá en San Juan. Bueno, tenés a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y después te diría que además de esto, que es el sector comercio, que claramente se ve afectado, en servicio tenés una mezcla de todo. Tenés salud, tenés educación y tenés hasta el bingo. Claro, no hay guita ni para ir a jugar al bingo. Cae todo y tenés despidos. Fíjate, pero son tres sectores, digamos, todos servicios, pero cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Y finalmente, el caso también muy paradigmático que hemos trabajado acá, que es el sector público. Acá sí, directamente traje algunos ejemplos porque podía poner una masacre el del sector público. Así que te trajimos algunos casos también que hemos trabajado acá. Pablo lo ha trabajado mucho. Las oficinas de ANSES que cerraron a lo largo y lo ancho de la Argentina, los despidos en el reactor nuclear. Karen, esto es muy paradigmático también, porque estás hablando de un segmento altamente rentable. Eficiente y tecnológico. Que te podía traer divisas. Que no tiene ninguna explicación lo que está sucediendo ahí. Porque decir, che, no, acá no me gusta, porque, bueno... Y esto, porque ahí hay que decir que Alberto hacía los curros, organizaba un curro chiquitito para sus amigos con el seguro. Esto es un curro grande. Sí. Acá hay alguien que se va a llevar una guita grande cuando además, esto deje de producir. Perdón, en vez de potenciar el precio de eso, porque si ellos dijeran, no, lo queremos privatizar, hacer una asociación con el exterior, vos tenés que venderlo en un momento que está caro. Si vos lo parás, empieza a valer cada vez menos. Pero, entonces después lo tenés que rematar. En eso hay 5 países en el mundo que hacen eso. Por eso. Digo, no es que tenés un mercado. Ahora... Y nadie nunca cuestionó los reactores nucleares que producía la Argentina. Era altísimo valor agregado. Y además, es maldad directamente. La ruptura en los procesos de ese tipo cuesta muchísimo. Porque esto termina en fuga de cerebros. Técnicos, científicos que se van. Sí. Bueno, y finalmente también los centros de referencia que se cerraron, los despidos allí, y el Hospital Posada, por poner algunos ejemplos vinculados a lo que tiene que ver con el sector. Luz y gas, obra pública, ciencia y tecnología, protección social y hasta llegar a la salud. Este ajuste en shock frenó toda la economía. Lo que no frenó fueron los pagos al sistema financiero, los pagos de deuda. Mirá, es noticia del día. El presidente de la Nación dijo que va a vetar cualquier ley que genere un aumento a los jubilados. Él dice
que eso deteriora las cuentas públicas, eso genera déficit fiscal. Él dice que eso genera inflación y perjudica a los jubilados. O sea, el presidente dice que no les quiere aumentar a los jubilados para beneficiarlos. Mirá lo que dice, mientras le paga al sistema financiero para que el sistema financiero la pase mal. Vos fijate lo que dice este equipo económico del presidente, ¿no? Bueno, si eso quedara solamente ahí, mirá este esquema, ¿no? Este esquema económico nos lleva directamente a la depresión. Acá la tengo a tristeza, que es lo que sienten todos los argentinos. Y este esquema ya te lo contó varias veces el exministro Sergio Tomás Massa, incluso en el debate. Cuando vos ajustás, se cae el consumo. Claro, los jubilados no pueden comprar ni alimentos. Se cae la economía y la recaudación es dependiente de la economía. Y se cae también. Y tenés que volver a ajustar. Este círculo vicioso es lo que nos va a llevar a la depresión. Bueno, que quede claro que los jubilados no son los que compran dólares, apenas pueden comprar alimentos y ya casi ni medicamentos. Ahora, ¿sabés qué? Escuché a un economista asesor presidencial que decía, no, el problema de la Argentina es que hay un exceso de pesos. Yo le digo, ¿no será que faltan dólares? Y esos pocos dólares, este gobierno se los vende a los amigos en el contado con liquidación muy baratos. ¿No será que el problema está ahí? Y te dicen a vos que quemes los ahorros. Porque lo que le está pasando al argentino hoy, al jubilado que está quemando ahorros. Recorten las compras, busca segundas marcas, busca precios. Y como dijo el ministro de Economía, porque se los dijo, tienen que vender los dólares. Fíjate que se los dijo. Y si no tenés ahorros, y te presento el número de la pobreza y la indigencia. Más de la mitad de los argentinos, sí, están debajo del agua, son pobres. Y 1 de cada 5 argentinos son indigentes. Que quede claro, que quede claro que esto es solamente transferencia de ingresos de la mayoría de los argentinos a ese pequeño sector concentrado. Y en un escenario ya de depresión económica, el INDEC dio a conocer el índice de producción industrial que se derrumba a un ritmo de 2 dígitos. Y ya en lo que va del 2024 cerraron 10.000 pymes y se perdieron 90.000 puestos de trabajo en el sector. En los grupos de amigos se habla de suspensiones, despidos, retiros voluntarios. Mirá, la tonelada de soja en los mercados internacionales se cotiza, vale $400, mientras que la tonelada de camionetas que se exportan a Brasil o las toneladas de cajas de velocidad que se exportan a México valen $100.000. Compará, ¿no? $400 contra $100.000 productos industriales. Sí. ¿Cuántos puestos de trabajo puede generar el campo? ¿Cuántos puestos genera la industria? Teniendo en cuenta que el 60% de los dólares de la agroexportación se los quedan 4 empresas que ni siquiera son argentinas. La desregulación no existe, es regular para otro. Que el Estado no intervenga es intervenir. Y mirá esto, cuando el Estado intervenía defendiendo la industria, generando o tratando de crear empleos y salario de calidad, hacía esto en el 2023. Fomento de desarrollo productivo, asistencia crediticia para pymes, plan de subsidios en tasas, aportes no reembolsables, fomento de parques industriales. Sí. Y esto en el 2023 tenía resultados. Mirá los resultados de la Asociación de Empresarios Nacionales, ENAC. Mirá, el ministro Sergio Tomás Massa, lo que a vos te decían que era el plan platita, creó solamente en 17 meses 11.273 pymes. Sí, no era un plan platita, era preocuparse por empleos y salarios de calidad y la industria. Un mensaje para la Unión Industrial, ¿no? Y ahora que llegó el especialista en crecimiento con o sin dinero, mirá los resultados. En la siguiente imagen, mirá los resultados. Pérdida de riqueza 5,1%, sí, caída del PBI.
Mirá, inversión. La inversión no viene, sino el mercado interno. Los trabajadores no tienen guita. Caída de la inversión en lo que va al 2024, un 23%. Y lo que te contaba, que tiene que ver con la industria, aumento de la desocupación. Sí, estos son los resultados y ya se pierde la esperanza, ¿no? Se pierde la esperanza porque muchos jóvenes ven que sus padres no pueden cumplir ni siquiera con la canasta básica. Indudablemente que el tiempo me ha hecho cambiar de opinión. Hoy creo que cometí un grave error. Yo debía haber decretado la movilización, comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder. Si en este momento tuviera que hacerlo, lo haría. Porque ahora sé lo que entonces no sabía, que esa gente llegó para hacer el más grave daño que se le pudo haber hecho al país. Yo nunca pensé que pudieran haber argentinos tan poco patriotas que podrían haber conducido el país a donde lo han conducido. Por eso, después de estos 13 años, hoy me afirmo en la necesidad de haber exterminado al enemigo, porque no era el enemigo nuestro, era también el enemigo de la República. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar.